Hola amigos de Trading Class. Hoy día le traigo una entrevista a un inversionista de acciones, el señor Raúl Castañeda. Hola Raúl, ¿cómo estás? Quisiera que comiences presentándote para conocer un poco de ti. ¿Qué tal, amigos de Trading Class? Un gusto, gracias por la invitación, Julio. Muy buenas noches. Eh, yo me presento, soy un inversionista de acciones, llevo 6 años comerciando en los mercados de valores y hoy día vamos a estar visualizando un poco cómo es realmente ya cuando uno empieza a tener experiencia, ¿no? Invirtiendo en una bolsa de valores. Ok, ok. Raúl, a ver, cuéntame un poco cómo es que llegas a conocer esto del trading, por dónde, digamos, es que llega a ti esa información o cómo se te da el momento ese de conocer esta apasionante profesión, ¿no? La primera interacción que tuve con un mercado financiero fue justamente por la publicidad de Facebook. A veces uno en Facebook lo que sucede es que uno puede tener ciertos intereses, ¿no? Digamos, a lo mejor de economía, de finanzas, de valores. Entonces, como yo recién me empezaba a meter en este tema, en Facebook me salió una publicación que decía, invierte en bolsa de valores. Entonces, eso sucedió por alrededor del 2016. Y dije, me metí a esa aplicación de la bolsa de valores y yo comencé a experimentar cómo funcionaba, ¿no? Eh, a uno le dan una cuenta de prueba, entonces puede estar ahí, digamos, con dinero imaginario en el Ujú. mercado real. Claro. Entonces, así suele comenzar, ¿no? La experiencia Claro, claro. de muchas Pero, personas. y una vez adentro, ¿qué crees que fue lo que más te atrajo de todo esto? Yo creo que lo que nos ha traído a muchos a invertir en una bolsa de valores o a interesarse, ¿no? Cuando uno empieza a tener una experiencia así, es como lo que uno suele ver a veces, ¿no? En las películas o en la misma realidad, ¿no? O sea, como las empresas pues, tienen tanto dinero y lo comercian mediante acciones, ¿no? Y Ok, como ok. eso repercute en la economía, ¿no? Y en todo eso, entonces, como hay una gran concentración de dinero y se le suma como ese factor de emoción, ¿no? De que uno puede multiplicar su dinero y obtener una rentabilidad muy buena. Entonces, suele ser bastante interesante cuando uno empieza a pensar mejor. Ok, ok. Sí, interesante, interesante. ¿Y cuál fue el primer activo que conociste cuando llegaste? O sea, porque hay tantos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el primero con el que te quedaste, digamos? ¿O fue realmente no solamente uno, fueron varios? ¿Cómo fue esta llegada? Porque siempre hay un par o una acción o cierto instrumento financiero que dices, este me gusta, ¿no? Entonces un poco así. ¿Cuál fue? Sí, realmente cuando uno se introduce a un mercado financiero se da cuenta que hay tantos instrumentos, entonces uno al inicio suele como quedarse con los primeros que conoce. Yo el primero que conocí por el que me interesé fue el par de dólar contra peso mexicano, porque al ser de México, pues me gustaba mucho ver cómo fluctuaba la moneda y era interesante. A mí me gustaba mucho ver eso en la escuela, ver cómo fluctuaba el peso y cómo eso repercutía, ¿no? A la hora de a lo mejor comprar cierto producto o cierto objeto, ¿no? Entonces, Ah, a mí me gustó ver cómo ese dólar contra peso mexicano fluctuaba demasiado, se movió mucho y empecé a meterme con ese. Después empecé a conocer lo que fue el petróleo y esos fueron mis primeros dos instrumentos con los que yo empecé a experimentar cómo era invertir en una bolsa. ya, interesante, interesante, ¿ah? Y en ese proceso de conocer estos instrumentos, me imagino que obviamente más de ellos, pero ¿cuál fue el primer error que puedes ver tú ahora mirando hacia el pasado? eh, pero no hablo de en general, sino cuál fue el primer error que cometiste, o sea, porque siempre ha tenido que haber uno, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el primer error que te recuerdes que hayas cometido cuando recién llegaste al trading? Yo creo que es el error que cometemos todos cuando empezamos a invertir
en la bolsa, que es creer que vamos a ganar dinero muy rápido, ¿no? O sea, a lo mejor todos entramos con esa emoción o con ese rumor de que uno va a hacer dinero muy rápido. Entonces, uno empieza a experimentar, ¿no? Cómo es ganar dinero en la bolsa y se empieza a emocionar, ¿no? Como de un momento a otro puedes llegar a tener a lo mejor 10% más, 20%, 50%, ¿no? Entonces, eso suele emocionarlo a uno mucho y dice, no, entonces yo voy a seguir metiendo más dinero o voy a empezar a meter más operaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que nos suele pasar a todos en un inicio, o sea, empezar a quemar una cuenta como tal por, por eso, ¿no? Porque uno cree que dice, voy a meter todo mi dinero aquí, se va a multiplicar muy rápido. O sea, ese es el error que cometemos, ¿no? La mayoría al principio. Ok, ok, Raúl. Y justamente mencionaste eso, ¿no? Quemar cuenta. Cuéntame, ¿cómo ha sido esa experiencia de quemar cuenta? Uno que conoce un poquito de esto, no tanto como tú, obviamente, pero eh, conozco la sensación. Cuéntanos un poco de ese momento. Recuerdo que de la primera cuenta que quemé era de unos $150, más o menos. Entonces, en ese momento para mí $150 eran como mucho ahorro, ¿no? Entonces, dije, los voy a meter aquí porque recién venía comenzando en Forex, o bueno, en la bolsa, ¿no? De valores como tal. Entonces, pues perdí dinero al final de cuentas. Empecé ganando y después me empecé a meter más operaciones y me emocioné y lo perdí, ¿no? Entonces, es una experiencia que duele, ¿no? Al inicio hay muchas personas que tras esa primer pérdida, ¿no? Dicen, no, yo ya no voy a invertir aquí, o no, invertir en bolsa no sirve, o cosas así, ¿no? Pero pues, es una experiencia, ¿no? Que nos va dando una lección para mejorar, ¿no? Y seguir Sí, sí. avanzando, ¿no? En ese camino. ¿Y cómo uno logra sobreponerse a ese momento en el que uno pierde una cuenta, ¿no? Esa sensación y bueno, ¿y cómo dices, bueno, voy a comenzar? ¿O hay un proceso de duelo? ¿Cómo es esto? El proceso depende mucho de quiénes seamos nosotros, porque en el trading influye mucho qué tipo de personas seamos. A lo mejor somos unas personas que nos gusta tomar muchos riesgos, a lo mejor no tomar tantos riesgos, o a lo mejor algo más conservador. O sea, va dependiendo un poco de qué virtudes tengamos nosotros. A lo mejor hay uno que es más miedoso, a lo mejor uno que es más arriesgado, etc. Entonces, Mm. es algo difícil, ¿no? Para todos, porque a nadie le gusta perder. O sea, a nadie nos gusta perder algo, ¿no? Que Claro. sea poco o mucho dinero, pues no nos gusta perder. Entonces, pues es Y una es, experiencia. sí, sí, y esto de acá, para salir de ese momento, uno necesitas una mentalidad fuerte, ¿no? Un tipo de psicología, digamos así, ¿no? ¿Y qué tipo, en ese contexto, digo, qué tan importante es la psicología en el trading? Mm, Pienso que la psicología es importante en todo, porque en general en un trading podemos verlo como un emprendimiento, ¿no? Como un emprendimiento, como si uno lanzara un negocio, al final de cuentas lanzas tu negocio y esperas un retorno. Entonces, cuando hay una dificultad en ese negocio, pues, en este caso en esta inversión, pues tienes que saber cómo actuar, o sea, tienes que continuar, es como cuando creas una empresa, o sea, ingresas y no de un golpe empiezas a ganar dinero. O sea, es algo que uno desde un principio tiene que tener claro que va a tomar tiempo, o sea, no es de la noche a la mañana, es como cualquier profesión. O sea, uno en cualquier profesión se está desarrollando, está estudiando, está practicando, ¿no? Cada día mejorando. Entonces, el trading es lo mismo, las inversiones son lo mismo, cada día uno se va metiendo más, le va dedicando un poco más tiempo, va aprendiendo, va perdiendo, va ganando, ¿no? También, o sea, no todo es pérdida cuando uno empieza ya a saber hacer bien las cosas, trabajar con cuidado, con esmero, con paciencia, ¿no? Ya empieza a funcionar de una forma distinta y uno ya empieza a ver ya retornos, ¿no? Que dices, no, sí lo vale, ¿no? Realmente todo el proceso de aprendizaje, ¿no? De lo que es el trading. Ok, ok. Eh, Cuéntanos una anécdota de alguna operación exitosa que hayas tenido y bueno, también una,
que te recuerdes que te haya dado un dolor de cabeza, ¿no? Una anécdota, tanto en un momento de éxito y otra en un momento de derrota, digamos así, ¿no? Una interesante fue con esto de la pandemia, que las acciones de Tesla se han disparado mucho, demasiado. Entonces, tuve la oportunidad de comprar un par de acciones de Tesla en 2020. Entonces, como subió tanto el porcentaje, pues fue una ganancia interesante. Entonces, fue interesante, pero fue justamente por este entorno de pandemia, porque no, las cosas es como un antes y después de con esto de la pandemia. O sea, el Ay, mercado ya evoluciona, ya se mueve demasiado, es impredecible, mucho más, ¿no? Que los años claro, pasados. Entonces, uno tiene que, pues, adaptarse a lo que vaya pasando en el mercado, tanto si suben como si bajan, pues va viendo, ¿no? Cómo mantenerse. Y, y una de pérdida fue en el dólar contra peso mexicano. Cuando Trump asumió la presidencia, ¿ya? se subió de golpe, pero mucho, demasiado de golpe, como dos pesos de golpe. O sea, eso es demasiado. Entonces, yo tenía un poco de ventas, dije, no creo que suba tanto, pero subió demasiado y pues no aguantó la cuenta porque no tenía estos loss. Igual fue una pérdida pequeña, pero es de esos momentos que dices, cómo se mueve tanto el mercado, ¿no? Claro, 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 claro. Ya, y interesante, ¿ya? Y en este proceso que has tenido para poder llegar a sentirte, digamos, una persona rentable, ¿cuándo ha sido el momento que dijiste, bueno, ya me siento rentable? O sea, no hablo de, obviamente, en el tema económico, sí, ¿no? Pero interiormente, ¿no? O sea, cuando uno se asienta en esa seguridad y dices, eh, caray, mira, que he avanzado bastante, ¿no? Y te das cuenta de que ya eres capaz de sostener unos resultados, mantener una psicología, eh, o sea, ya haces de esto como decir, ya te sientes un profesional, ¿no? Y capaz de desarrollarte de repente, incluso llevando cuentas grandes, ¿no? Sí, claro. Yo considero que es necesario que cuando uno ya se va adentrando, ¿no? A lo que es el mercado, se vaya dando cuenta que siempre va cambiando y entonces uno tiene que ir adaptando, ¿no? Su metodología para lo que va avanzando, cómo se va moviendo en el mercado. Yo considero que el momento en el que tú empiezas, y lo que yo recomiendo realmente mucho cuando uno se empieza a meter, ¿no? En este tema de Forex, es tener varias fuentes de ingresos, porque en esto de Forex al inicio es probable que no doy una fuente de ingresos, porque uno tiene que comenzar a aprender todo ese proceso. Entonces, en general, tener varias fuentes de ingresos te ayuda mucho porque puedes tener tus inversiones, llevarlas con paciencia, a la parte que tú sabes que vas teniendo dinero de otras fuentes. Y incluso esto de Forex te abre esa puerta de cómo puedes ganar un buen porcentaje de utilidad, puedes abrir negocios o puedes tener otras fuentes de ingresos, porque aquí en la bolsa de valores el dinero es muy líquido. O sea, tú puedes invertir ahorita $100, mañana ganar, no sé, 50 y retiras los $150 ya, o sea, de forma líquida. Entonces, ahorita en el entorno que hay, y sobre todo con la pandemia, es muy difícil encontrar lugares en los que tú puedes tener un retorno de dinero de forma tan líquida, tan rápida, ¿no? Y sumarle es algo muy importante, por ejemplo, por los tipos de cambio que a veces no dejan de subir aquí en Latinoamérica, en América del Sur, ¿no? Entonces, como uno va invirtiendo en dólares, se va dando cuenta que va teniendo múltiples ventajas, ¿no? De adentrarse, ¿no? Y empieza a manejar las cosas más con paciencia. Cuando uno empieza a manejar su cuenta con tranquilidad, y tanto si tiene pérdidas o ganancias, se va equilibrando. Obviamente las ganancias deben superar a las pérdidas, ¿no? Y que sea rentable en un tiempo, con consistencia, sin arriesgar demasiado, ¿no? Del porcentaje de la cuenta, ya te vas dando cuenta que vas madurando, ¿no? En ese proceso y pues ya te vas dando esa posibilidad, ¿no? De llevar otras cuentas. Ok, ok. Y digamos, tu manera de ver el mercado, eh,
ha sido una mezcla de teorías, porque tú sabes que algunos, no sé, trabajan con Ichimoku, otros trabajan con teorías de DAO, o si no, ondas de helio, fractales, no sé, hay tantas cosas que diferentes personas han aportado al mercado y cómo es que tú llegas a encontrar tu forma de operar. O sea, por eso digo, ¿fue una influencia de alguna área específica del trading o ha sido eh, con acción del precio o has venido de un modelo de indicadores? O sea, ¿por qué rama te has introducido o has entrado por todas y al final sacaste de allí algo de uno y de otro? ¿Cómo fue que llegaste? Sí, justamente pienso que la mejor forma es esa, meterse dentro del mercado y empezar a, bueno, cuando uno empieza a probar de distintas cosas, ¿no? Cuando uno va experimentando en el mercado, va aprendiendo, va diciendo, por esta me funciona, por esta no, entonces uno va avanzando, va avanzando, va avanzando, va formando su propia estrategia. El tema de los indicadores no es que estén mal, pero los indicadores a veces te ofrecen una visión, pero no muy clara. A veces las personas se complican demasiado los gráficos. Entonces, o ponen demasiados indicadores. Sí, terminas como que en ese meme de ese Minion con un montón de rayas. Sí, ¿no? Terminas, no sabes ni para dónde vas a ir, ¿no? Sí, a mí me ha pasado intentando ver algo, al final me daba cuenta que ya me perdía a tal punto que no sabía, wow, ¿a dónde iba? ¿A dónde iba? Era la pregunta. ¿Qué es lo que quería ver en un inicio? O sea, yo me entré con una idea y terminé saliendo con otra, ¿no? Sí, exactamente. Y es algo que pasa mucho y las personas se confunden demasiado. O sea, uno se confunde de ver tantos indicadores en el gráfico y conforme va avanzando se va dando cuenta que no es tan necesario complicarse, ¿no? O sea, los gráficos, que es más importante, ¿no? Tener una buena gestión de riesgo, tener paciencia, ¿no? A la hora Claro. de A ver, sacar en ese tema de la gestión de riesgo, eh, cuéntanos un poco, bueno, sabes que Trading Class está dirigido generalmente a personas que recién ingresan en el tema del trading. Y entonces, ¿cuál es la realidad del trading? O sea, porque a mí me interesa que las personas que llegan acá a Trading Class, a realmente a conocer las bases del trading, porque en eso nos intentamos enfocarnos en que conozcan la base del trading. Entonces, ¿cuál es la realidad del trading? ¿Cómo sería hoy en día si tú llegas a este mercado por primera vez, pero con el conocimiento que tienes hoy en día? ¿Qué cosas, por dónde irías y por dónde no irías? Y eso como para transmitirle a estas personas que recién están mirándote en la pantalla y quisieran conocer el camino, ¿no? Por dónde nos aconsejarías ir en un inicio hasta llegar mi primera operación? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo hacer? yo creo que lo más importante al inicio es experimentar con distintos activos, ya que cada instrumento del mercado suele tener un comportamiento, o puede moverse demasiado o puede moverse muy poco o medianamente, ¿no? Entonces, va dependiendo también en el objetivo que uno tenga como inversionista, el capital que uno va teniendo, para trazar un plan, trazar tú una estrategia y decir, ok, en este instrumento voy a centrarme porque se adapta a las necesidades, ¿no? que yo tengo. Y como el mercado es tan amplio, o sea, siempre va a haber un instrumento que sea justo lo que necesitamos, acorde a lo que vamos pensando, ¿no? Igual puede ser rentable pues tener un portafolio con distintos activos, ¿no? Tener ahí varias posiciones, varias órdenes, y diversificando allí tu cuenta
y también es bueno, ¿no? O sea, tener varias oportunidades de que vaya aumentando, ¿no?, tu portafolio. Ok, ok, Raúl. Ya se nos acaba el tiempo. Solamente quería dejar dicho, no quería dejar pasar la oportunidad para contarles a nuestros amigos de Trading Class que Raúl forma parte ya del proyecto de Trading Class. Vamos a estar haciendo una presentación del proyecto. Pueden visitar la página web que es www.tradingclass.net. Es la página que pueden apreciar en la pantalla. Es una página que está orientada justamente a Creo que brindarles se la escucha base, trabar ¿no? un poco el internet, ¿no?